eso es necesario considerar en un análisis. Ahora, cuando hablamos de subestructuras, estas se manifiestan cuando hay un desequilibrio de fuerzas y momentos, ¿no? Que eso a causa de una cimentación sumamente rígida. Entonces es importante considerar esos dos aspectos en lo que es un diseño estructural para cimentaciones. Ahora, cuando hablamos de fallas por el ambiente, son a veces fallas que por una estabilidad de un talud de repente no considerado, entonces es necesario poder verificar. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que es las fallas en el proceso constructivo. Tenemos, por ejemplo, las fallas debido a las excavaciones, donde pueden ser debido a bombeos excesivos, donde se manifiesta afectando las colindancias, fallas de fondo, estabilidad de taludes, expansión excesiva. También otro tipo de fallas en el proceso constructivo son los métodos de bombeo impropios, por ejemplo las fallas en el fondo de las excavaciones o la modificación de los suelos. También hay construcciones defectuosas a causa de esto en el proceso constructivo, por tener un mal personal, es decir, que no ha sido capacitado, un diseño y una fabricación e hincado de pilotes deficiente, un equipo de perforación e hincado limitado tampoco y poco eficiente, un cambio e incremento de cargas en pilotes y cargas también no verificado, una distribución incorrecta entre los pilotes y las pilas, no hay una dimensión o una separación conveniente, bien distribuida. También hundimiento durante la construcción de las pilas y pilotes por no tomar las consideraciones necesarias, y una inestabilidad de las excavaciones y el fondo de las perforaciones para pilas y pilotes. Entonces, estas son algunas de las fallas que normalmente se produce en un proceso constructivo y que es necesario verificar. Ahora, durante el estudio de mecánica de suelos, hablamos acerca de los cimientos, donde estos deben satisfacer los requisitos mínimos de seguridad y estabilidad contra fallas. Y para esto tenemos fases de un proyecto. Las fases pueden ser programas de exploración y pruebas de laboratorio representativas en condiciones reales del suelo, criterios para determinar la estratigrafía, criterios para la selección y diseño geotécnico de las cimentaciones, el establecimiento de especificaciones y normas de construcción, y la asesoría y control durante la construcción. Ahora, cuando hablamos de renivelación, tenemos que tomar en cuenta que esto consiste en colocar una sobrecarga, aquí observamos el gráfico, una sobrecarga cuya magnitud y su ubicación se obtienen con un análisis de asentamientos. O sea, ya habíamos hablado antes de un análisis de asentamientos en esta zona o en toda la zona, y para colocarle una sobrecarga necesaria. Este sistema normalmente se emplea tanto en cajones como en losa de cimentación. Luego de haber implantado esto o durante el proceso constructivo, es importante tener un monitoreo continuo, un control topográfico de este lugar, y poder colocar una plomada en el vértice opuesto para poder ver cómo va la sobrecarga, con la finalidad de observar los desplazamientos que se originan en este lugar o durante la renivelación. Ahora, la renivelación con el método de subexcavación. Esta técnica fue propuesta en Italia por el ingeniero Fernando Terracita. Esto emplea para renivelar estructuras con presencia de desniveles o desplomes. Es decir, colocamos, dice, horizontalmente la estructura igualando los puntos más altos con los puntos más bajos. Esto ha sido bastante eficaz y se ha aplicado en la estructura, en esta catedral metropolitana, que más adelante vamos a observar cómo es que se utilizó este método de subexcavación. También tenemos el método o el mejoramiento por medio de inyección. Aquí observamos que se inyecta lechada de cemento en las oquedades que conforman los suelos. Esto para penetrar y reforzar esta zona del suelo debajo de la cimentación. Y como esto se toma como proceso de recimentación para llenar las oquedades, que son efectos de las vibraciones o la erosión de los suelos granulares. Observamos ahí en la figura que tenemos en esta zona el tabla estacado por si acaso, y
la inyección de las lechadas en esa zona. Tenemos también otro método de renivelación que es a base de pilotes de control. Es necesario también para esto determinar la capacidad de carga por punta, que se determina a partir de resultados de prueba de campo con los propios pilotes, donde tenemos algunos parámetros para suelos cohesivos y para suelos friccionantes. Tenemos allí las fórmulas que se utilizan, donde tenemos cada uno de los índices, por ejemplo el área transversal, lo que es la presión vertical, lo que es el coeficiente de capacidad de carga y todos los parámetros que vamos a utilizar y aplicar con las fórmulas. Ahora, lo que respecta a otro tipo de renivelación a base de pilotes de control, también tenemos una capacidad de carga, ¿no? Y tenemos algunos criterios donde dice si la altura es igual a 1 o menor a 1,5 de la base, se procede de la misma forma considerando un ancho igual a, y ya tenemos aquí la fórmula para aplicar. Eso es en el proceso de los pilotes. Es importante recordar que para el proceso de los pilotes se hace una excavación inferior donde se planta los pilotes. No necesariamente tienen que soportar la carga, sino es una carga distribuida. Continuamos con esto. Tenemos en su momento hablamos de la carga distribuida y lo que es las condiciones estáticas y las condiciones sísmicas. Aquí tenemos los pilotes implantados. Este es el contacto con el suelo. Estos son los pilotes de punta, los pilotes de fricción y los pilotes de control, ¿no? En una condición sísmica, el incremento vertical altera a veces la condición estática. Observamos aquí una vibración debido a un sismo. Entonces los pilotes causan hacen que les sea más estable la estructura. Aquí continuamos viendo la condición sísmica. Tenemos allí las cimentaciones profundas. Tenemos que la posibilidad de sufrir desplomes permanentes, grandes exigencias al cajón de cimentación para absorber el momento y el cortante sísmico, ¿no? Tenemos allí la especificación de cómo se hace la renivelación y la recimentación con estos pilotes. Ahora vamos a hablar acerca de la recimentación. Previo a cualquier tipo de recimentación, sea propia o correctiva, se debe realizar una investigación detallada. De acuerdo a la función de deterioro de la estructura, se pueden clasificar en profundas o superficiales o profundas. En las superficiales tenemos que considerar lo que es la contracción del suelo, la presencia de materia orgánica, raíces de árboles, rellenos sueltos, grietas superficiales. Y en las profundas, la presencia de cavernas, los estratos compresibles y las grietas de tensión. Aquí observamos, por ejemplo, un estrato, una superficial y aquí una profunda. Una profunda está con los pilotes y una superficial ahí con su recimentación y acaso con su recimentación. Y aquí tenemos un suelo compresible y también igual, y esta es la diferencia entre estos dos, ¿no? Pero tenemos a la misma altura el estrato resistente. Vemos también que tenemos otro tipo de método que es la recimentación en excavaciones. Esto es a base de los pilotes, porque es necesario que tengamos que hacer unas excavaciones profundas y estas soportan, podrían ser cargas de acero insertadas en orificios perforados previamente, ¿no? La carga de la estructura se puede transferir hacia la cabeza de los pilotes, hacia estas cabezas, estas zonas de aquí. Es importante también diseñar los elementos mediante los cuales se va a calzar la excavación. ¿Para qué? Para absorber las cargas laterales transmitidas hacia ellos, desde el suelo retenido o desde el nivel freático. Entonces ahí tenemos las excavaciones, que es importante mencionar. Ahora, cuando son recimentación con zapatas corridas, hablamos acerca de una cimentación a base de las zapatas corridas, donde consiste en realidad
en excavar zanjas rectangulares distribuidas a lo largo de toda la cimentación, toda esta zona de aquí. Y esto normalmente suele ser de concreto ciclopio o de mampostería de piedra. En las cimentaciones con pilas es recomendable en cimentaciones donde se requiere excavaciones profundas en suelos difíciles, por mencionar algunos aquellos con recarga de agua o suelos con presencia de rellenos. Por ejemplo, tenemos aquí una especie de recimentación con pilas. Aquí observamos que tenemos un apoyo donde se ha colocado vigas, y aquí también se han insertado vigas de acero con ranuras cortadas por los lados del muro de la cimentación. En otro caso se ha colocado dados aquí de concreto precolados bajo los muros y por encima de las zapatas corridas. Es decir, se hace una excavación de los muros, pero las columnas siguen manteniendo firmes, solamente se hace en esa zona para poder plantar un dado de concreto. Y también se puede aplicar habilitando cables tensados a las ranuras cortadas de las cimentaciones. En esta zona de aquí y en esta zona de aquí también se pueden colocar los cables tensados para colocar las pilas de recimentación, y en este caso de igual manera. Bueno, cuando hablamos de recimentación de pilas, tenemos aquí esta imagen que se ha hecho se ha ranurado la parte inferior del muro, donde se ha colocado unas ménsulas de concreto precolado, y estas se emplean para recimentar las cargas. Luego de esto se hace un relleno y se crea una ménsula para poder plantar antes las pilas, y encima esta ménsula que va a hacer que esta edificación pueda estar recimentada a base de pilas. Recimentación con pilotes. Este sistema resulta conveniente si es que el estrato resistente se encuentra a una gran profundidad o si es que las condiciones del suelo son muy difíciles para realizar una excavación por medios manuales. Casos comunes en los que se puede presentar estas cimentaciones por pilotes son la recimentación de los muros. Aquí se puede apreciar que hay un muro y tiene que haber equilibrio, tiene que haber un pilote a cada lado donde se plantee. Aparte, se puede emplear este método para columnas, aplicándolo de manera simétrica. Aquí se ven, hay dos pares en cada lado, y pueden darse casos en los cuales no se puedan colocar los pilotes de manera directa sobre la base de la cimentación, así que en estos momentos se aplica una viga encubierta. Como ya se dijo antes, la viga encubierta son sistemas que se emplean cuando, dadas condiciones de espacio y maniobrabilidad, no se pueden realizar la recimentación bajo la cimentación existente. Aquí podemos ver un detalle donde está el muro, aquí se puede apreciar la viga y estos son los pilotes. Estabilización por congelamiento. Este sistema consiste en realizar numerosas perforaciones, en las cuales se inyecta aire comprimido a bajas temperaturas. Este método lleva consigo algunas desventajas, como las cuales son el constante uso de refrigerantes, pero lo bueno es que se pueden aplicar en aguas subterráneas donde existen presiones mayores que no permiten trabajar en ciertas ocasiones. Capítulo 3.